Muy buenas tardes a todas y a todos. Es muy grato continuar el día de hoy con las actividades de estas jornadas interpreparatorianas en tiempos de pandemia. Y bueno, pues me toca a mí moderar la mesa número 5, titulada Gripe Española. Me presento, soy la maestra Noemí González Díaz Barriga y bueno, voy a iniciar con la presentación de los trabajos de esta mesa, el cual les voy a ir mencionando. Tenemos en la mesa número 2 González Tobar Luna Gabriela, Valdés Vázquez Elena, Velázquez Garduño Eder, con el tema La Dama Española, la pandemia de 1918. Es un artículo de investigación. Y tenemos un segundo trabajo que es de Guzmán Mesa Cintia Montserrat, Nesticapan Lucas Ana Sofía, con el tema México en la pandemia de 1918. Este es un ensayo. Bienvenidos a todas y a todos. Les pedimos a los asistentes si pueden activar su audio o micrófono. Y bueno, iniciamos. ¿Se escucha bien? Se escucha un poquito viciado, pero si gustas, prueba tu audio. Ok. ¿Se escucha mejor? Ya se escucha bien, Elena. Adelante. Buenas tardes, profesores, compañeros y público en general, perdón. Nuestro artículo de investigación se titula La Dama Española, la pandemia de 1918. El equipo de trabajo que se encargó de la elaboración se integra por González Tobar Luna Gabriela, Velázquez Garduño Eder y su servidora Valdés Vázquez Elena, con el apoyo y orientación de la doctora Arcelia Moreno Agras, que imparte la asignatura de Derecho, y la doctora Gabriela Moreno Agras, que imparte la asignatura de Educación para la Salud, quienes fueron nuestras asesoras. La siguiente, por favor. El planteamiento de nuestro trabajo está basado en las diversas situaciones que han marcado la historia de la humanidad. En este caso, hablamos de las pandemias, específicamente la de 1918, la famosa gripe española. Esta impactó al mundo cuando el conocimiento e instrumento era escaso para atender dicha emergencia sanitaria, sin mencionar que a la fecha el virus aún no ha sido eliminado. El objetivo es dar a conocer información base sobre la gripe española para una comprensión y reflexión de las dificultades que se presentaron y el impacto que tuvo, concientizando a la población y que pueda existir un comparativo con la pandemia del COVID-19 que se vive hoy en día, haciendo notar las similitudes o avances que se generaron desde entonces. La siguiente, por favor. La pregunta clave para realizar la hipótesis es ¿cuál fue el efecto negativo de la gripe española en la misma época, 1918 a 1919? Analizando en equipo se llegó al planteamiento que la gripe española tuvo un gran impacto en la sociedad y en la salud, en la organización por la gran cantidad de muertes, tanto por la pandemia como por la guerra. Por ello, durante la elaboración del trabajo nos guiamos con la idea de las grandes transformaciones y afectaciones globales vistas durante y después de la gripe española. La siguiente, por favor. La elaboración del trabajo empieza con la búsqueda del enfoque y perspectiva de la que lo queríamos desarrollar,
Debido al conocimiento de nuestras asesoras y apoyo que nos podrían dar, decidimos que era interesante encaminar nuestro proyecto en una perspectiva social y de salud. Después de definir eso, vino la búsqueda de información en sitios oficiales y artículos de investigación de distintos autores, ya que consideramos que fueran fuentes de información verídica y fundamentada, tomando en cuenta la lista de buscadores que se nos proporcionó en el taller de investigación, el cual se llevó a cabo a finales de febrero y a principios de marzo, con el fin de concentrar la información para un buen artículo de investigación, garantizando así que la información usada es confiable. También se tomó en cuenta la importancia de redactar la información de forma concreta para que los lectores pudieran comprender el tema. La siguiente, por favor. En el resumen del artículo hablamos que posterior a que el mundo se enfrentara a una gran crisis por la Primera Guerra Mundial, esta causada por los problemas políticos entre países, se vivió una gran pandemia considerada de las más devastadoras de todos los tiempos, debido a la estimación que se hizo con aproximadamente 500 millones de infectados, equivalente a casi una tercera parte de la población mundial de esa época. Dicha enfermedad fue causada por el virus nombrado H1N1, mejor conocida como gripe española. La siguiente, por favor. La experiencia del equipo fue bastante buena, incluyendo a los asesores. Juntos recopilamos la información más importante para comprender de lo que trata la enfermedad, la pandemia y las circunstancias que se enfrentaron ante la crisis. Aunque tuvimos algunas dificultades, como procurar que las fuentes consultadas fueran seguras. Al trabajar con varias personas nos dimos cuenta de los diferentes puntos de vista y al juntar las ideas logramos buenos resultados. Al finalizar, todos quedamos satisfechos con la cooperación del equipo y la modalidad elegida, ya que el artículo de investigación fue la que más se adaptó a nuestros intereses y a la búsqueda de información interesante para poder llegar al resultado final. La siguiente, por favor. En el proceso de la investigación se pudo comprobar la hipótesis sobre la gravedad y efecto negativo del virus desde la salud, el estilo de vida hasta lo social, ya que era una sociedad con pocos conocimientos e instrumentos para la investigación y consecuente toma de decisiones asertivas para detener el contagio y la mortalidad. Así reconocemos que nos sirvió para un análisis de comparación de las pandemias entre ambas épocas, entornos y circunstancias. Nos queda claro que el COVID-19 y la gripe española han marcado a la sociedad y a la historia global, ya que las pandemias a lo largo del tiempo han sido hitos que han transformado a la sociedad y con ello produciendo grandes cambios políticos, económicos y de la salud. La realización de esta investigación nos hizo ver la importancia de la búsqueda de información confiable, lo cual es un recurso que nos ayudará en nuestra trayectoria escolar y laboral. El equipo quedó satisfecho con los conocimientos adquiridos de la historia de la gripe española. Gracias por su atención. Muchas gracias, Elena, y a todos los participantes de este trabajo. Al final, les recuerdo, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, con esto damos paso a al siguiente equipo. Si pueden prender su audio o su cámara, por favor. Y con gusto ya pueden ir compartiendo su presentación. Adelante. Si tienen algún problema técnico, nos lo pueden hacer saber y con gusto los apoyamos.
Muy bien, les repito, en este momento entonces damos paso a México en la pandemia de 1918. Este es un ensayo y bueno, pues cualquiera de los que estén aquí, ya sea Montserrat, Ana Sofía, pueden ya abrir su micrófono y cámara. Sí, comparto la pantalla. Sí, por favor. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Sí, ya se ve. Ok, me presento, soy Cintia Montserrat Guzmán Mesa. Trabajé con mi compañera Ana Sofía Nexticapan Lucas. Nuestro ensayo se titula México en la pandemia de 1918 y nuestros asesores fueron el profesor Miguel López Paleta, que imparte la materia de biología, y Ana Karen Luna Fierros, que imparte la materia de historia de México. Planteamiento y objetivos. A través de los años, alrededor del mundo ha habido distintas pandemias en las cuales la humanidad se ha visto gravemente afectada y de las que dejan graves secuelas, haciendo así que las personas eventualmente pudieran convenirlas hasta llegarlas a controlar o poder exterminarlas, pero aún así siguieron surgiendo nuevos virus que dieron paso a nuevas enfermedades de las cuales no se había visto antes. Con la llegada del virus de la gripe, que apareció el 4 de marzo de 1918 y el cual dio lugar a una de las pandemias más importantes de la humanidad, el mundo se vio gravemente afectado y con un gran número de personas infectadas alrededor del mundo, incluyendo México. El propósito de este ensayo es informarles un poco de cómo surgió el virus, cuál fue la manera en que afectaba a las células, cómo se transmitió y cómo de a poco se fue expandiendo por el mundo. Se explicará de igual forma cómo llegó a nuestro país y cómo nuestro país se vio afectado por la llegada del virus y qué medidas se tomaron para poder controlarla y sobrellevarla. Hipótesis. Como mencionamos antes, la pandemia que sucedió en el año de 1918, conocida como la gripe española, afectó a gran parte del mundo. Pero ¿cómo fue que llegó a México y cómo es que afectó al país? Con estas preguntas en mente dimos inicio al tema del ensayo. Luego se plantearon y contestaron las siguientes preguntas. Cómo surgió el virus? ¿Cómo se transmitía? ¿Y cuáles fueron los métodos de prevención? Metodología. El ensayo se elaboró mediante distintas fuentes de información. Se revisaron y corroboraron para que la información fuera de índole científica y fuera confiable. Las fuentes consultadas contenían información detallada y basta para que la elaboración del ensayo fuera lo más acertada posible. Para que nuestro ensayo contuviera la mayor información posible y de la cual fuese de mejor entendimiento para el lector, se tomó la información más relevante de las diferentes fuentes de información consultadas. Resumen, el virus de tipo H1N1 fue el que dio paso a la pandemia de 1918, a la que coloquialmente se le conoció como gripe española. Esta tiene su origen en una enfermedad zoonótica. Estas enfermedades se generan a partir de infecciones que se transmiten de animales a seres humanos y pueden ser causadas por virus o bacterias. Si bien no se sabe con exactitud el origen del virus H1N1, se sabe que fue un virus de tipo aviar, además de conocerse la forma en que afectaba a la célula humana. Experiencia de trabajo, modalidad y progreso de investigación. Nuestra experiencia fue bastante interesante ya que trabajar en equipo en la modalidad a distancia fue una experiencia bastante nueva y difícil de cierta forma, ya que por la distancia la comunicación no era bastante buena, pero pudimos entendernos y poder hacer un buen trabajo. Hablando sobre el ensayo, para nosotras fue bastante enriquecedor, ya que pudimos aprender a cómo formar de manera más correcta un ensayo, cómo debíamos buscar información y qué información era confiable para dicha investigación. También pudimos aprender y rescatar información más detallada sobre el tema de investigación, que en este caso fue la pandemia de 1918. Conclusiones.
La llegada del virus al territorio mexicano en sus inicios no tomó muy en serio la enfermedad, ya que las mismas autoridades describían a la enfermedad como algo de poca gravedad, y por un momento se pudo controlar la propagación del virus a través del país. Pero poco después todo cambió drásticamente, en la cual los casos de infectados eran de mayor número, haciendo que las autoridades sanitarias tomaran cartas en el asunto, implementando medidas de sanidad para evitar la propagación de la enfermedad. Si lo comparamos un poco con la actualidad, con lo que se está viviendo con el coronavirus, podemos ver que algunas medidas sanitarias son parecidas a las que se implementaron en la pandemia de 1918, como el de usar cubrebocas o lo del aislamiento social, pero que sigue estando mal o que sigue estando favoreciendo a que el virus SARS-CoV-2 se siguiera expandiendo, al igual que el virus AH1N1. Pues eso fue que, si bien las medidas de sanidad eran buenas o cumplían con el deber de evitar que se propagara más la enfermedad de las personas, o su mayoría no seguían los protocolos establecidos, logrando así que la propagación del virus se diera con mayor velocidad y se expandiera a todo el territorio mexicano. Con esto nos podemos dar cuenta que la sociedad, aún en la actualidad, no es del todo consciente de lo peligroso que puede llegar a ser una enfermedad y puede llegar a poner en peligro su vida. Estas fueron nuestras fuentes y gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, nos dejas pensando con esta última reflexión que colocas ahí en tus conclusiones. Y bien, si así se los permite, bueno, pueden abrir este micrófono y si ustedes gustan cámara para iniciar, más que sesión de preguntas y respuestas, es un poco que nos puedan platicar. Agradecemos a todos y todas los asistentes que estuvieron hoy en esta mesa número 5, denominada Gripe Española. Y bueno, pues los invitamos a que se queden en la siguiente mesa, que es la mesa número 6, COVID-19 y el mundo, que iniciará a las 5:50. Eh, Les damos las gracias a las y los ponentes, a los profesores asesores que apoyaron para la realización de esta mesa de trabajo. Y bueno, los invitamos a que sigan viendo los siguientes videos. Muchas gracias y buen día a todos.